Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explorar un tema fascinante y a menudo desconocido. ¿Qué pasó con los apóstoles de Jesús después de su resurrección? Muchos de nosotros conocemos sus historias mientras caminaban con Él, pero sus destinos finales son relatos de fe, sacrificio y valentía. La Biblia solo registra explícitamente la muerte de uno de ellos, pero la tradición histórica y eclesiástica nos ha dejado un legado de historias impactantes sobre cómo estos hombres llevaron su mensaje hasta las últimas consecuencias, así que acompáñenme en este viaje para descubrir cómo murieron los apóstoles. Comencemos con el único cuya muerte está detallada en la Biblia, San Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo, en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 2. Se nos cuenta de manera muy directa que el rey Herodes Agripa primero ordenó su ejecución. Santiago fue decapitado en Jerusalén, convirtiéndose en el primer mártir entre los 12 apóstoles originales. Su muerte fue un duro golpe para la iglesia primitiva, pero también una prueba de la creciente persecución que enfrentarían los seguidores de Jesús ahora. Hablemos de una de las figuras más centrales, Simón Pedro Han. La tradición cristiana sostiene que Pedro viajó a Roma, el corazón del imperio, para predicar el Evangelio. Allí, durante la persecución del emperador Nerón, fue sentenciado a morir. La historia transmitida por escritores como Orígenes cuenta que Pedro, sintiéndose indigno de morir de la misma manera que su Señor, pidió ser crucificado cabeza abajo. Este acto de humildad final ha definido su legado como la roca sobre la que se construiría la iglesia. Andrés, el hermano de Pedro, fue el primer discípulo llamado por Jesús. Su celo misionero lo llevó a predicar por Asia Menor y hasta Grecia. La tradición dice que encontró su fin en la ciudad de Patras. Allí fue condenado a ser crucificado en una cruz con forma de X, que hoy conocemos como la Cruz de San Andrés. Se cuenta que, incluso atado a la cruz, Andrés no dejó de predicar durante 2 días a la multitud que se reunía, hasta que finalmente entregó su espíritu. Continuamos con Juan, el hijo de Zebedeo y hermano de Santiago, a menudo llamado discípulo ahumado. Juan tiene un destino único entre los 12. A diferencia de sus compañeros, no murió como mártir. Sufrió persecución. Cian fue exiliado a la isla de Patmos, donde recibió la revelación que escribiría en el libro del Apocalipsis. Tras su exilio, se cree que regresó a Éfeso, donde vivió hasta una edad muy avanzada, pastoreando a la comunidad cristiana y escribiendo sus epístolas y su evangelio. Murió de causas naturales, siendo el único de los apóstoles originales en hacerlo. Felipe, conocido por llevar a Natanael a Jesús, también dedicó su vida a la misión. Llevó el Evangelio a Frigia, en la actual Turquía. Según la tradición, su predicación en la ciudad de Hierápolis enfureció a las autoridades locales, que adoraban a una serpiente gigante. Felipe, junto con Bartolomé, desafió esta idolatría. Como resultado, Felipe fue arrestado, torturado y finalmente crucificado. Su muerte es un testimonio de su firmeza en la fe frente a las prácticas paganas. El siguiente es Bartolomé, a quien muchos identifican con Natanael. Su campo misionero fue extenso, llegando incluso hasta Armenia. Allí, su éxito en convertir a la gente al cristianismo, incluido el rey, provocó la ira de los sacerdotes paganos. Los relatos sobre su martirio son particularmente crueles. Se dice que fue desollado vivo y luego decapitado.
A pesar de la brutalidad, su historia inspiró a la Iglesia en Armenia, que es una de las más antiguas del mundo. Ahora, Tomás, a quien a menudo recordamos como el dudoso por su necesidad de ver para creer, una vez convencido, su fe lo llevó más lejos que a casi cualquier otro apóstol. La tradición más fuerte lo sitúa como el apóstol de la India. Allí fundó varias comunidades cristianas, conocidas hoy como los cristianos de Santo Tomás. Su ministerio fue exitoso, pero también encontró una fuerte oposición. Finalmente, fue martirizado en Milapoeor, la actual Chennai, donde se dice que fue atravesado con lanzas mientras oraba. Luego tenemos a Mateo, también conocido como Leví, el recaudador de impuestos que dejó todo para seguir a Jesús después de escribir su evangelio. La tradición cuenta que viajó como misionero. Aunque hay varias versiones sobre su muerte, la más aceptada, respaldada por la mayoría de los padres de la Iglesia, es que murió como mártir en Etiopía. Fue asesinado por la espada por orden de un gobernante local que se oponía a la expansión del cristianismo en su reino. Santiago el Menor, hijo de Alfio, es otra figura importante en la Iglesia de Jerusalén. El historiador Josefo, así como tradiciones posteriores, relatan su martirio. Como líder influyente, los líderes religiosos judíos le exigieron que renunciara a su fe en Jesús públicamente. Al negarse, fue arrojado desde el pináculo del templo. Sobreviviendo a la caída, la multitud comenzó a apedrearlo. Se dice que murió orando por sus verdugos, siguiendo el ejemplo de Jesús y de Esteban. Judas Tadeo, a quien a menudo se le confunde con Judas Iscariote, fue un apóstol fiel. También es llamado Leveoán. La tradición lo une fuertemente a Simón el Celote. Se dice que ambos viajaron juntos como misioneros a Persia, la actual Irán. Allí, su predicación tuvo un gran impacto, pero también les ganó enemigos poderosos. La historia cuenta que ambos fueron martirizados juntos, enfrentando la muerte por su negativa a adorar a los dioses locales. Simón el Celote, como su compañero Tadeo, llevó su fervor revolucionario a la causa del Evangelio. Las tradiciones sobre su muerte varían. Una versión, como mencionamos, lo sitúa muriendo junto a Judas Tadeo en Persia. Otra tradición, sin embargo, sugiere que fue martirizado de una manera particularmente horrible, aserrado por la mitad. Sea cual sea el método exacto, todas las tradiciones coinciden en que murió como un mártir fiel a su llamado. Tras la traición y muerte de Judas Iscariot, los 11 apóstoles restantes necesitaban completar su número. Eligieron a Matías, como se narra en el libro de los Hechos. Matías asumió su rol apostólico con valentía. La tradición dice que predicó en la región de Judea y más allá. Al igual que muchos de sus hermanos, encontró el martirio en Jerusalén. Se cuenta que fue apedreado por una multitud y finalmente decapitado, sellando su apostolado con su propia sangre. Aunque no fue uno de los 12 originales, es imposible hablar de los primeros mártires sin mencionar a Esteban. El libro de los Hechos, en el capítulo 7, nos da un relato detallado y conmovedor de su muerte. Elegido como uno de los primeros diáconos, Esteban era un hombre lleno de fe y poder. Su predicación audaz ante el Sanedrín, acusándolos de traicionar y asesinar al Mesías, provocó su furia. Lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon, convirtiéndolo en el primer mártir cristiano registrado. Su muerte fue un momento crucial que desencadenó una mayor persecución y la dispersión de los creyentes. Finalmente, hablemos de Lucas.
el médico amado y compañero de viaje de Pablo. Aunque no fue uno de los 12, su contribución como autor del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos es inmensa. Lucas representa a esa segunda generación de discípulos que, inspirados por los apóstoles, dedicaron sus vidas a documentar y difundir el mensaje. La tradición sostiene que él también murió como mártir. Se dice que, tras la muerte de Pablo, Lucas continuó predicando en Grecia, donde fue arrestado y colgado de un olivo por las autoridades paganas. En resumen, como hemos visto, la vida de un apóstol no era de fama ni fortuna, sino de sacrificio, con la excepción de Juan, quien murió de anciano. Todos los demás apóstoles y discípulos cercanos, como Esteban y Lucas, sellaron su testimonio con su sangre. Fueron crucificados, decapitados, apedreados, atravesados por lanza, sus muertes, esparcidas por todo el mundo conocido, desde Roma hasta la India, son la prueba más poderosa de su convicción. No murieron por una mentira, murieron por aquel a quien vieron resucitado. Sus historias nos recuerdan el verdadero costo del discipulado y el poder transformador de la fe. Gracias por acompañarnos en este recorrido histórico y espiritual. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Si les gustó el video, no olviden darle a me gusta, compartirlo y suscribirse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.